Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano, y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano: deja que te saque la brizna del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos esta semana, queridos hermanos, esta 12ª semana del tiempo ordinario. Estamos siempre en el contexto del Sermón de la Montaña. Hoy el Señor nos habla del juicio, nos invita a formarnos en nuestros juicios. Jesús forma a sus discípulos para que no hagan juicios contra los hermanos. La propuesta del reino de Dios nos da otra mirada, otra perspectiva. Tenemos que corregirnos, queridos hermanos, en cómo juzgamos. Dice el Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados. Es decir, ¿quién nos juzga verdaderamente? ¿Quién tiene el poder para juzgar? Quien juzga es Dios, primero. ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano? Porque todo esto que hemos escuchado, el Evangelio, forma parte también de la oración. Digamos así, es una prolongación, es una explicación, una concretización de lo que hemos escuchado, de la oración del Padre Nuestro, cuando dice: perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. Esta es la medida que el Señor nos pone. Esto es a lo que nos invita hoy día el Señor, a no jactarte de tu juicio, condenando. Dice un texto atribuido a San Juan Crisóstomo, dice así: algunos exponen este pasaje en el sentido de que Dios no prohíbe a los cristianos, por medio de este precepto, que corrijan a otros por benevolencia, sino que los cristianos desprecian a los cristianos por jactancia de su propia justicia, odiando y condenando a otros, muchas veces por solas sospechas, ejecutando su propio odio bajo las apariencias de piedad. Esta es la hipocresía de la cual tenemos que salir. Esta es la hipocresía de la cual tenemos que escapar, viéndonos a nosotros mismos, viendo cuán lejana es nuestra justicia de la justicia de Dios. Por eso esta figura de la brizna y de la viga. Así se distancia el amor de Dios del amor nuestro. Así se distancia el juicio de Dios del juicio nuestro. Por eso, queridos hermanos, en esta semana iniciamos con esta palabra, viéndonos a nosotros mismos, viendo la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, para quitar de nuestro corazón tantos odios que nos hacen ciegos, nos enceguecen. Dirá San Jerónimo que el Evangelio habla de los que, desconociendo sus propios pecados mortales, no disculpan la menor falta a sus prójimos. Reprende a aquellos que se escandalizan de la ira de sus hermanos, cuando ellos viven ennegrecidos por el odio. Sacando, dirá San Agustín, de nuestro ojo la viga de la envidia y de la malicia y de la afectación de hacerte la víctima continuamente, solo así veremos de arrojar la paja del ojo de nuestros hermanos. Queridos hermanos, hoy el Señor nos permita una conversión seria, apoyándonos en su justicia, en la justicia que nos ha mostrado en su Hijo Jesucristo, que es la cruz de Cristo, la cruz que nos perdona, la cruz que nos hace experimentar la misericordia, para que dentro de nosotros también exista la misericordia. Ya no el odio, la condenación al otro, sino la misericordia. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.